El coche frenó de golpe. Mi hombro se sacudió hacia adelante. El cinturón me apretó el pecho. «Aquí estamos», dijo Jimena, desabrochándose el cinturón con demasiada rapidez. Su tono era alegre, casi forzado, como si quisiera convencerse a sí misma. Miré por la ventana. Esto no era una cafetería. Era un edificio de ladrillo beige, 3 pisos sin letreros, solo una placa de bronce que decía Residencia Jardines del Valle. No me moví. «Esto no es…», ella me interrumpió. «Es solo una evaluación corta. Tendrás tu propio espacio. Tiempo para descansar. Tienen un jardín». Bajó del coche, cerró su puerta con un golpe y rodeó hasta la mía. No alcancé el picaporte. Ella lo abrió por mí, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. «Ya firmé todo. Está hecho». Mis pies tocaron el pavimento. No recordaba haber decidido salir. El aire olía a cloro y pan quemado. Una enfermera apareció en la entrada con una tablilla y una identificación en un cordón. «¿Carmen Valdés?». Asentí. Ella sonrió. «La estábamos esperando». Había una bolsa con mi nombre junto a la puerta. No era una maleta, no era la de cuero que Salvador me compró hace años. Solo un morral con cierre que no reconocí, ya empacado. Jimena me apretó la mano y susurró: «Vendremos a visitarte. Esto es lo mejor. Para todos». Luego se dio la vuelta. No esperó a la enfermera. No miró atrás. Las puertas automáticas se abrieron. Entré. Las paredes eran beige como afuera. Demasiadas esquinas. Todo olía a desinfectante y alfombra vieja. La enfermera me guió por el pasillo, hablando de rutinas, horarios, de medicinas, actividades. No escuché. La habitación estaba lista. Cama individual, cómoda de laminado, un sillón, sin libros, sin fotos, sin calendario. Señaló una tablilla en el escritorio. «El paquete de bienvenida. Firmarás unas cosas después de la cena». Miré las paredes vacías. «¿Esto es temporal, verdad?», pregunté. Ella hizo una pausa. «Oh, tendrás que hablar con tu hija». Se fue. Me senté en la cama. Los resortes rechinaron. Miré el morral, lo abrí. Adentro un suéter, un cepillo de dientes, un sobre pequeño con mi nombre escrito por Jimena. Sin remitente, lo abrí. Adentro una tarjeta de seguro. Una lista de contactos Hanguo, contactos de emergencia. Jimena y Emiliano. Una nota. «No te preocupes, mamá. Estarás segura aquí. Vendremos a visitarte cuando estés instalada». Volví a guardar la nota. Esa noche me quedé acostada vestida en la cama. La luz del pasillo nunca se apagó. Escuché el carrito de comida pasar. Un hombre en la habitación de al lado gemía en sueños. Nadie dijo buenas noches. Nadie llamó. Conté cada respiración lenta y constante hasta que la luz del amanecer se filtró por las persianas. En el desayuno, mi historial ya estaba colgado afuera de la puerta. Valdés Carmen, largo plazo. No lloré. Me levanté, me peiné, me puse los zapatos. Pedí un café a la enfermera. Dijo que no estaba en la lista matutina. Insistí, más fuerte. Me lo trajo en un vaso de papel, tibio. Lo tomé. Me senté junto a la ventana. Miré el estacionamiento. Nadie regresó. El morral seguía junto a la cómoda, medio abierto, con el cierre colgando. En el almuerzo doblé la servilleta 3 veces. La alisé. Volví a alisarla. La cena fue pastel de carne, sin sal, sin postre. Esa noche cerré la puerta del baño, abrí el grifo y susurré el nombre de mi esposo. ¿Lo viste? También te quedaste callado cuando salí. Alguien había deslizado un documento bajo mi puerta. Poder notarial. Ya firmado. Mi firma al final. La que di hace semanas, solo cosas de seguros. El nombre de Jimena. También el de Emiliano. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en el cajón del escritorio. No lo rompí. No lloré. Tiré el vaso de papel a la basura. Apagué la luz. Me metí en la cama. Y en la oscuridad hice una promesa. Se arrepentirían de olvidar que yo aún recordaba todo. Desempaqué en silencio. Nadie ayudó. Nadie preguntó. 3 cajones. 2 suéteres.
una bufanda que no usaba desde el funeral de Salvador. La doblé lentamente, la aplasté, la guardé en el fondo del cajón como si tuviera algún valor. Las sábanas eran delgadas, sin estampado, duras. La almohada olía a lejía. Abrí el closet. Un gancho de plástico colgaba de una barra doblada, sin estantes, sin ganchos, sin espejo. Lo cerré. En la cómoda una lista plastificada. Medicinas a las 9, almuerzo a las 12, hora de lectura a las 3. No vi ningún libro, ni lámpara, ni reloj. Abrí las persianas. Afuera un patio cuadrado con concreto agrietado y una banca de plástico. Un hombre estaba encorvado a un lado. Le faltaba una pantufla. No estaba dormido, solo perdido en otro lugar. Cerré las persianas. El sillón rechinó al sentarme. Demasiado bajo, demasiado suave. El cojín se hundió bajo mi peso como si no hubiera sostenido a nadie en meses. No había portarretratos en la pared, ni nota de bienvenida, ni jarrón. El morral seguía junto a la puerta, medio desabrochado. Terminé el agua del vaso de papel. El plástico se agrietó en mi mano. Lo tiré sin mirar. La cena llegó a las 5. Una enfermera con uniforme rosa tocó una vez y entró, sin sonrisa. «¿Pastel de carne o pavo?», dijo. Señalé. No respondí. Dejó la bandeja y se fue. Estaba tibia. Los chícharos estaban grises. Comí despacio, no porque lo disfrutara solo para retrasar lo que venía después. El silencio. Rasgué el último bocado. Doblé la servilleta, dejé la bandeja junto a la puerta. Luego me senté. Y seguí sentada. El televisor del pasillo murmuraba algo sobre lluvia en Jalisco. Las paredes no hacían eco, tragaban. A las 8:15 p.m., la enfermera regresó. Tomó mis signos vitales. Anotó algo en la tablilla. No me miró a los ojos. Dejó la puerta entreabierta y se fue, como si no estuviera segura de si aún contaba. Me acosté vestida, sin zapatos, todo lo demás puesto. Miré el techo, seguí una pequeña grieta hasta la esquina. Desapareció en el borde de la luz fluorescente. Pasos. Una silla de ruedas chirrió. Luego voces, justo afuera. «¿La dejaron aquí hoy?», susurró alguien. «Sí», respondió otra voz más joven, más cortante. La hija la firmó. Ni siquiera se quedó 5 minutos. «Órale. Qué bueno que no terminó en un asilo público». Más pasos. Risas. La puerta seguía entreabierta. Me levanté, la cerré con suavidad, la aseguré. Me senté en la cama y esperé. No por ellos, por la parte de mí que aún no había hablado. Por la voz que solía decir: «No mereces esto. Esto no es el fin, y levántate». Llegó despacio. Débil, pero llegó. Me puse de pie. Abrí el cajón, saqué el poder notarial. Pasé el dedo por la firma falsa. Memoricé el sello notarial. Cada línea, cada error. Luego lo guardé, con cuidado, doblado, intacto, porque pronto lo necesitaría, y cuando lo usara sabrían que lo vi todo, sabrían que no olvidé. Me tapé con la sábana delgada, me volteé hacia la pared, dejé que el silencio me abrazara. Mañana empezaría a observar. La canasta golpeó el suelo con un ruido seco. No había pedido nada. La enfermera dijo que era de mi hija. «Solo un detallito para tu cuarto», sonrió. No le devolví la sonrisa. Se fue. Esperé. Luego abrí la canasta. 2 macetas pequeñas, de plástico. Una bolsa de dulces sin azúcar. Un libro de crucigramas, sin pluma. Y un sobre escondido detrás de un girasol falso. Mi nombre estaba impreso en tinta negra. No era la letra de Jimena. Lo hizo una máquina. Adentro papeles, legales. Primera página, poder notarial, general y médico. Vigente de inmediato. Agente Jimena Morales. Secundario, Emiliano Morales. El sello notarial era reciente. De la semana pasada. Mi firma estaba al final. Mi nombre en cursiva. Pero no había firmado nada desde que llegué aquí. Lo miré fijamente. Entonces recordé. Hace 2 semanas. Su cocina. Estaba removiendo el caldo. Ella deslizó los papeles sujetos con un clip. Es solo una actualización del seguro, mamá. Rutina.
No leí. Mis lentes estaban en otra habitación. Confié en ella. Firmé. Lo habían preparado mucho antes de traerme aquí. Miré más de cerca. La firma de Emiliano. Inclinada, rápida, impaciente. También conocía su letra. No fue solo ella. Lo hicieron juntos. Lo planearon. Lo presentaron. Lo usaron. Sostuve el documento con ambas manos. No para romperlo. Todavía no. Quería sentir su peso. Quería saber cómo se sentía la traición impresa en papel legal. No era filosa. Solo pesada. Pasé las páginas. Sección 4. Acceso a cuentas bancarias. Sección 5. Autorización para vender bienes. Sección 7. Consentimiento médico prioritario. Todo. Me habían dado por muerta mientras aún respiraba. Doblé la carta. Aplasté cada doblez. La guardé bajo el colchón. No era para informarme, era para presumir. Miré la maceta de plástico, la volteé. Una etiqueta de precio seguía pegada en la base, de oferta, 50 pesos. La tiré a la basura. El libro de crucigramas fue detrás. La cena fue pollo asado, duro, seco, sin salsa. La enfermera preguntó si me gustó el regalo. Fue apropiado, dije. No preguntó qué quise decir. A las 7:45, un residente 2 puertas más allá empezó a toser, fuerte, húmedo. Nadie vino en 10 minutos. Me senté en una silla del pasillo, mirando la luz roja de emergencia parpadear sobre su puerta. Nadie me notó. Bien. Regresé a mi cuarto. Cerré la puerta. Abrí el cajón de abajo. Adentro, mi vieja libreta de cheques. Intacta. En blanco. Pero al lado, un sobre manila que no recordaba haber empacado. Lo abrí. Adentro, una tarjeta de presentación. Verónica Salazar, abogada de familia, amiga de Salvador. No hablaba con ella desde hace años, pero me sabía su número de memoria. Tomé el teléfono del buró. Sin tono, desconectado. Colgué lentamente. En el sobre detrás de la tarjeta había un recibo viejo. Un retiro bancario. Mi nombre, mi cuenta. El saldo, 750,000 pesos. Intacto. No sabían de esa cuenta. Me senté en la cama. Sostuve la tarjeta. Sostuve el silencio. No estaba sin poder. Todavía no. Pero querían que lo creyera. Cada regalo era un ladrillo en el muro que construían a mi alrededor. Mañana empezaría a golpear ese muro. Arraché la fecha del calendario. No por enojo, porque aquí no significaba nada. Sin globos, sin vela, ni una pregunta. Bandeja de desayuno, avena, tibia, sin fruta. Comí en silencio. No esperaba un pastel. Pero pensé que tal vez un mensaje. Una llamada de 2 segundos. Nada. A las 10:13 a.m., una empleada entró a revisar mis signos vitales. Miró la tablilla. Oh, dijo, feliz cumpleaños. Asentí. Cantó 2 líneas. Desafinada. Se fue antes de la tercera. Doblé la servilleta de la bandeja. Miré el lugar donde pudo haber estado una tarjeta. Jimena nunca olvidó un cumpleaños. Incluso en sus días más ocupados, universidad, pasantías, maternidad, siempre recordaba. Un mensaje de voz. Un ramo. Un año solo un mensaje, pero aún así su voz. Este año nada. Ni Emiliano, ni Tadeo, ni una llamada por FaceTime con sonrisas forzadas, ni la cortesía de fingir. Lo borraron. A mediodía pedí sentarme afuera. La enfermera me llevó en silla de ruedas con una cobija en las piernas, aunque no la pedí. El sol apenas llegaba al alero. 2 residentes dormían en sus sillas. Una tarareaba sin melodía. Cerré los ojos. Conté hacia atrás desde 60. 3 veces. Nada. En la cena, la enfermera dijo, seguro están planeando algo especial. Tal vez una celebración tardía. No respondí. Después de que apagaron las luces y el pasillo se llenó del susurro seco de la noche, el arrastre de los calcetines, el pitido lejano, escuché su voz. No la de Jimena, la de mi enfermera. Estaba en FaceTime con alguien. No podía ver, pero escuché cada palabra. No está bien. Silenciosa casi siempre. Se mantiene sola. Pausa. Luego Zip, su hija, la firmó. Dijo que necesitaba descanso, que no estaba estable en casa. Otra pausa.
No es un caso psiquiátrico, solo agotamiento. La edad, supongo. Una risa, suave, casual. Luego lo que más dolió. Se mudó. Órdenes del médico. Eso dijo la hija. Se mudó. Como si hubiera empacado una maleta. Como si hubiera elegido esto. Como si hubiera dejado una nota y cerrado la puerta. Me senté al borde de la cama, descalza, aún con la ropa del día. Miré el morral que Jimena empacó, todavía en la esquina, medio abierto, el mismo cepillo de dientes, el mismo cardigan doblado encima. No lo había tocado desde la primera noche. Si mirabas ese morral pensarías que era temporal. Pero no planeaban dejarme salir. Planeaban hacerme desaparecer. A la mañana siguiente pedí sellos a la enfermera. Parpadeó. ¿Para qué cartas? Dije. Una costumbre anticuada. Me dio 3. No escribí ninguna carta. Pero comencé a listar nombres. Vecinos, excompañeros de trabajo. Verónica, la mujer del boletín de la iglesia. Personas que aún recordaban que existía. Personas que podían recordárselo a otros. Guardé la lista bajo el colchón, junto al poder notarial, junto a la tarjeta. Doblé una página en blanco y escribí una línea. No me mudé. Me mudaron. La guardé, porque olvidaron mi cumpleaños, pero yo no olvidé los suyos. Abrí el sobre antes de que el auxiliar saliera del cuarto. No se dio cuenta. Tenía audífonos chicle en la boca, la mitad de su mente en otro lado. Me dio el correo matutino 2 volantes comunitarios y un sobre delgado con mi nombre, sin remitente, pero el sello era local. Ella siguió. Rasgué el sobre con un dedo. Adentro un recibo de impuestos prediales, doblado, impecable, sin nota. Al principio pensé que era un error, para Jimena, pero luego vi el nombre en la parte superior, el mío, Carmen J. Valdés ID de parcela, 3837 C0194. Dirección de la propiedad Avenida del Sol 312. Mi casa, aún registrada a mi nombre, aún activa, aún sujeta a impuestos. Miré el resumen de la evaluación, pagado en su totalidad, hace 2 meses, con cheque personal, pero no de mi libreta. Pasé a la segunda página. Ahí, en la esquina inferior derecha, el nombre de Jimena garabateado como pagador autorizado. No como dueña, no como fiduciaria. Verifiqué de nuevo. La escritura no había sido transferida. El título no había sido modificado. Yo seguía siendo la dueña legal. Leí la línea en voz alta solo para escucharla. El registro de propiedad permanece a nombre de Carmen J. Valdés hasta la última fecha de archivo. Pasé el dedo por la tinta. Clara. Impresa desde una oficina del condado. Oficial. Me mudaron, falsificaron mi firma en un poder notarial, bloquearon mi teléfono y no terminaron el trabajo. Ni siquiera revisaron el título. Pensaron que el poder era suficiente. Asumieron que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado lejana para importar. No esperaban que el papeleo hablara más fuerte que las firmas. Doblé el recibo. 1 vez 2. Aplasté cada doblez. Lo guardé bajo el colchón con el resto. Y sonreí. No mucho. No con orgullo, sino en silencio, con certeza. Esa noche la enfermera vino con las medicinas. Preguntó cómo me sentía. Instalada, dije. No notó la diferencia. Asintió y anotó algo. Cuando se fue, miré el techo. Seguí la grieta en el yeso otra vez. Esta vez no me sentí pequeña debajo. Me sentí quieta, lista, porque pensaban que la casa ya era suya. Hablaban como si lo fuera. Le dijeron a los vecinos que me mudé. Cambiaron las cerraduras, cancelaron mis suscripciones a revistas. Olvidaron lo único que nunca debes olvidar al robar algo. Revisa el papeleo. A la mañana siguiente, doblé la colcha con cuidado. Alicé las esquinas. Me senté junto a la ventana. Una nueva empleada pasó por el pasillo arte pasillo. Asomó la cabeza. Siempre tan ordenada, dijo. La mayoría deja de preocuparse por eso después del primer mes. Asentí. Se fue. Miré el estacionamiento. Vi los autos entrar y salir. Un SUV plateado. La forma me resultaba familiar. Igual al de Jimena.
No se estacionó, dio una vuelta, se fue. Tal vez estaba revisando si aún estaba aquí. Lo estaba. Y ahora tenía una razón para quedarme un poco más. Apreté el vaso de papel con más fuerza. La enfermera dejó el televisor encendido otra vez, volumen bajo, subtítulos lentos. No estaba mirando. No realmente. Estaba observando al auxiliar 2 puertas más abajo, la de las uñas rosas descascaradas y la coleta ladeada. Siempre estaba en su teléfono durante los descansos, con audífonos, olvidando que seguíamos aquí. Rió una vez. Hizo una pausa. Le mostró el teléfono a alguien más. Susurró algo que no capté. Luego lo dijo en voz alta. «Órale, este tipo realmente dijo eso frente a todos». Me giré. Ella notó mi mirada y dudó, insegura de si la había escuchado. Esperé. Miró la pantalla, luego a mí. «¿Quieres ver algo medio loco?», asentí. Se acercó. Me mostró su teléfono. Un video, silenciado, subtítulos incrustados. Un patio trasero, que reconocí al instante el mío. Mi bebedero de piedra, mis azaleas en la esquina, las que podaba cada primavera. Emiliano estaba bajo la pérgola, con una camisa azul impecable, sosteniendo una cerveza. Jimena estaba detrás riendo suavemente con 2 amigas. Al fondo, la luz de mi porche seguía fundida. Iba a cambiarla la semana que me trajeron. Emiliano alzó la voz. «Jimena y yo estamos dándole nueva vida a esta propiedad. Ahora es nuestra. Solo había que quitarle un peso viejo. Risas». Alguien brindó con él. La cámara tembló y se alejó. Unos 30 invitados. Comida de catering. Una mesa con copas de vino. Niños jugando cerca de la reja. Mi reja. Mi silla estaba movida cerca de los botes de basura. La manguera estaba enrollada mal. El columpio había desaparecido. Me borraron. Pero no bien. Vi el video 3 veces. No parpadeé. La auxiliar dijo: «Se está haciendo viral». Alguien etiquetó la dirección. Bajó el subtítulo. Vi la publicación. Nombre de usuario anónimo. Etiqueta: Renovación Patio Morales. Dirección: Avenida del Sol 312. Asentí. «Es mía», dije. La auxiliar parpadeó. «¿Qué la casa? Todavía es mía». Miró el teléfono, luego a mí. «Bueno, digo sí. Tú estabas, o sea, tu hija». No dije tranquila y cortante. «Sigue siendo mía». No respondió. Retrocedió. «Perdón, no quise». La despedí con un gesto. Se fue. Me quedé con el video reproduciéndose en mi mente. Los invitados. Las risas. La forma en que Emiliano dijo peso viejo como si fuera un sofá. Un archivero. Un olor que no podían quitar. Habló con facilidad, con confianza, porque creía que era suyo, porque creía que yo ya no estaba. Pero aquí estaba. Y ahora había pruebas. Pruebas de que reclamó lo que no era suyo. Pruebas de que habló en público. Pruebas de que alguien más lo vio, lo publicó, lo compartió. Apagué el televisor. Caminé al cajón. Saqué la copia de la escritura, el recibo de impuestos, el poder notarial falsificado. Los extendí sobre el escritorio como cartas de juego. Luego abrí el sobre escondido en el forro del morral. Adentro, un sobre sellado, ya dirigido. Deslicé la tarjeta de presentación. Escribí una palabra en una nota doblada, lista, lo sellé. Mañana pediría enviar una carta, solo una, sin prisas, sin preguntas, que sigan haciendo fiestas, que rían en mi porche. La invitación no dirá cuándo regresaré. Levanté el auricular otra vez. Nada, sin tono, sin zumbido, solo silencio plano y profundo como una puerta cerrada. Lo colgué. Esperé. Lo levanté de nuevo. Seguía muerto. Presioné el botón de llamada. La enfermera entró alegre. Siempre alegre. «Sí, señora Carmen, quiero hacer una llamada». Dudó. «Bueno, no permitimos marcar directamente desde las habitaciones, pero puedo ayudarte con la línea de la oficina si está aprobado». «¿Aprobado por quién?». Sonrió. «Por tu hija. Está registrada como contacto principal, por tu bienestar».
Mi bienestar no requiere silencio, dije. Mi voz no tembló. Siguió sonriendo. ¿Puedes verificarlo?, pregunté. Asintió. Hablaré con el director. No regresó. Esa tarde fui al tablero de actividades. No para inscribirme, para ver el volante. El boletín semanal de la Iglesia del Sagrado Corazón siempre tenía eventos, visitas, círculos de oración. Encontré el más reciente. Mi nombre no estaba. Revisé la lista de oraciones. Siempre estuve en la cima desde que Salvador murió. Esta vez no. Revisé la sección de cumpleaños. Nada. Leí las notas de confraternidad. Jimena Morales y familia organizaron un hermoso brunch en el jardín en honor a la renovación primaveral. Sin mención de mí, solo y familia. Me senté en la silla junto a la cafetera. Serví una taza. La dejé enfriar en mis manos. Susurré un nombre que no decía en semanas. Marisol, mi vecina. 32 años. Me veía cada martes. Traía jitomates de su huerto. Intercambiamos recetas de cazuelas. Compartimos reparaciones de la reja. Me decía querida nunca, señora. Lo intenté de nuevo. Fui al mostrador. Quiero llamar a mi vecina. Es local, sin conflictos familiares. La recepcionista revisó la tablilla. Las llamadas externas están bloqueadas, lo siento. Solo un número. No puedo anular eso. Solo el apoderado médico puede. Esa palabra otra vez. Apoderado. Jimena había cerrado todas las puertas, pero dejó la ilusión de elección. Camina por el jardín. Colorea en la sala. Toma descafeinado. Quédate callada. Incluso mi nombre estaba desapareciendo de los registros. Me senté en la sala común mirando la salida. Un hombre pasó con una placa de visitante. Hablaba fuerte por teléfono. Nadie lo detuvo. Observé la línea que conectaba su oreja con su mundo aún intacta. La mía estaba cortada y nadie lo notó. Esa noche saqué mi carpeta. Comencé a listar nombres. Uno por uno. Marisol Guzmán. Elena del Coro. La señora López de la biblioteca. El viejo contador Jacobo R. Morales. Verónica Salazar. Subrayada 2 veces. Cada línea era alguien que decía mi nombre sin dudar. Ahora nadie podía contactarme, ni yo a ellos. Ese era el punto. No aislar. Borrar. Doblé la lista. La metí en la funda de la almohada, no para esconderla, para recordarla. Pueden haber desconectado los teléfonos, pero yo aún recordaba cada número. Pedí ir al dentista. No por dolor, por una ventana. Una ventana para moverme, enviar recordarle al mundo que no había desaparecido. La enfermera parpadeó ante mi pedido. No tenemos dentista aquí, pero puedo pedir una cita. Por favor, dije tranquila. Asintió. Anotó algo. Puede tomar unos días, puedo esperar. Sonrió como si fuera razonable. No lo era. Estaba afilando la navaja. 3 días después me llevaron en una camioneta. El conductor era joven distraído. Tarareaba algo desafinado mientras me ayudaba a subir. La enfermera iba a mi lado, con una tablilla, una bolsa y mi historial. Sostenía un sobre manila bajo mi suéter, delgado, sellado con cinta. Mientras la camioneta salía del estacionamiento, ajusté la cobija en mi regazo. Mis dedos trabajaron despacio con práctica. Deslicé el sobre en el bolsillo lateral de la bolsa de la enfermera. No lo notó. Estaba mandando mensajes. Me recosté. Dejé que el zumbido de la carretera me envolviera. 20 minutos después, llegamos al edificio médico. Respondí todas las preguntas del dentista. Dejé que hurgaran, rasparan, pulieran. Dijeron que mis dientes estaban sorprendentemente bien para mi edad. Sonreí. No mordí. En la camioneta, el sobre ya no estaba en el bolsillo. Vi a la enfermera cerrar su bolsa. Entrega en camino. Adentro del sobre, una copia de la escritura. Mi nombre en negrita centrado. Todavía la dueña. Un registro de cuenta conjunta de 2016. Última entrada. Salvador Valdés a Carmen J. Valdés, monto transferido 3,500,000 pesos.
Una nota de una página a Verónica Salazar, abogada. Revise los documentos adjuntos. Autorizo contacto. No es un asunto médico, es patrimonial. Cejo sabe. No hablaba con Verónica desde hace años, pero Salvador confiaba en ella. Eso bastaba. De vuelta en mi cuarto, me senté en la silla dura junto a la ventana. Vi un pájaro picoteando migajas en la banqueta. Vi a un auxiliar barriendo hojas sin interés en la dirección. Vi a una mujer en bata mirando el seto sin expresión durante 15 minutos. No estaba perdiendo el tiempo, lo estaba comprando. En la cena la enfermera sonrió como siempre. No sabía qué había llevado, y ese era el punto. No necesitaba saberlo. Solo era la mensajera. Mastiqué despacio. Pollo otra vez. La salsa demasiado dulce. Doblé la servilleta en un cuadrado. De vuelta en mi cuarto, abrí la carpeta bajo la cama. Revisé mi lista. Taché el nombre de Verónica. Al lado escribí en letras pequeñas. Sobreenviado 17-3. Esperar respuesta. Guardé el bolígrafo en el lomo de la carpeta. La cerré. Escuché. Nada. El silencio es pesado cuando es planeado. Pero el silencio después de un movimiento, eso es estrategia. Porque si Jimena y Emiliano pensaban que estaban heredando una vida, olvidaron algo crucial. Yo aún era la dueña. Y ahora alguien más lo sabía. Me senté en el patio y esperé. Sin viento. Solo calor atrapado en los ladrillos. La fuente gorgoteaba detrás de mí, apenas cubriendo el arrastre de zapatos cansados y caminadoras chirriantes. Ella llegó puntual. Pantalones caqui cardigan neutro, una placa que decía consultora terapéutica, voluntaria en letras alegres. Su cabello era más corto de lo que recordaba, pero sus ojos, aún afilados. Señora Carmen, dijo con tono ligero amistoso. Asentí. Se sentó frente a mí en la mesa de hierro. Sacó un termo de plástico de su bolsa. Traje menta. Espero que esté bien. Sonreí débilmente. Solía ser mi favorito. Sirvió 2 tazas, sin azúcar, sin cuchara, solo vapor y ritual. Nadie nos miró. Para ellos éramos solo 2 mujeres con tazas de té y nada urgente que decir. Colocó una manta tejida sobre mis rodillas. Demasiado calurosa, pero no discutí. Debajo de la manta, una carpeta manila. No habló de ella. No necesitaba hacerlo. Me moví despacio. Deslicé la mano izquierda bajo el borde. Abrí la carpeta con un dedo. 3 páginas. Primera, revocación de poder notarial duradero. Segunda, restablecimiento de autoridad fiduciaria, Verónica Salazar. Abogada como ejecutora. Tercera, verificación de identidad, notarizada y testificada, ya sellada. Metí la mano en mi manga, saqué el bolígrafo que pegué en la costura anoche. Tinta negra, funcionaba. Una firma, un nombre, una línea. Carmen Joyce Valdés. Sin temblores, solo tinta. Deslicé las páginas de vuelta. Cerré la carpeta. La empujé hacia ella con la palma bajo la manta. Levantó su taza. Tomó un sorbo lento. Luego dobló la manta sobre su regazo. La carpeta quedó oculta debajo. Gracias por acompañarme, hoy dijo. Estas charlas en el patio ayudan más de lo que la gente cree. Sonreí. Es agradable hablar con alguien que no me dice cariño. Reímos. Silenciosas, controladas. Se puso de pie. Alisó sus pantalones. La próxima semana a la misma hora. Solo si traes la menta. Guiñó un ojo. No se me ocurriría olvidarla. Se alejó. Nadie la cuestionó. Nadie la siguió. Sostuve la taza hasta que se enfrió. Miré la sombra que dejó la manta en mis rodillas. 10 minutos después llegó una brisa. Alguien trajo a un residente en silla de ruedas a mi lado. La enfermera ajustó una cobija, me preguntó si estaba disfrutando el aire. Asentí. Tomé un sorbo de té frío. No hablé, porque el poder no regresó. En su voz su placa o su disfraz astuto. Regresó en el momento en que firmé mi nombre. No garabateado, no tembloroso, sino entero. No importaba qué había presentado Jimena. No importaba qué dijo Emiliano en el porche trasero, llamándome peso viejo, como si fuera un adorno de jardín que finalmente llevaron a la acera.
Su casa de papel le faltaba una piedra angular. Y ahora la mujer que la tenía salía por la puerta principal con todo lo que ignoraron bajo el brazo. Abrí la ventana a medianoche, a la mitad, solo lo suficiente para sentir el cambio en el aire. Ella entró en silencio, sin tocar, sin luz, sin placa esta vez. Solo una carpeta en la mano y una mirada que no veía desde el funeral de Salvador, la que dice, no será bonito, pero será justo. Verónica se sentó en la orilla de la silla junto al lavabo, sin charlas, sin té. Abrió la carpeta. Presentaron una solicitud de control total la semana pasada, dijo. Alegaron incapacidad médica. Mostraron el poder notarial falso. El falsificado, dije. Asintió. Presenté la revocación en la corte esta mañana. Ya está registrada. La secretaria del condado lo verificó a las 3:12 p.m. Exhalé lentamente. Pasó otra página. También intentaron congelar el fondo conjunto. Alegaron retiros sospechosos, pero no sabían que el fondo fue transferido al fideicomiso Legado Valdés hace 6 años. Eres la única fiduciaria. Parpadeé. Me dio la hoja de verificación. Mi nombre. En la cima del registro. Autoridad ininterrumpida. No pueden tocarlo, dijo. Ni siquiera sabían que existía. Claro que no, murmuré. Salvador manejaba a ese lado de la casa. Sonrió débilmente. Y ahora tú lo haces. Deslizó otra página sobre la mesa. No legal, solo escrita a máquina. Auditoría de la propiedad, Avenida del Sol, todavía a nombre de Carmen Joyce Valdés. Sin transferencia, sin venta pendiente, sin gravámenes. Se inclinó. Susurró Han Estado, gastando como si ya fuera suya. Remodelaciones. Fiestas. Planean una casa de huéspedes. Vi el video, dije. Me llamó Peso Viejo. Los ojos de Verónica se entrecerraron. ¿Quieres pelear? No respondí de inmediato. Miré la carpeta, las pruebas, la palanca, la vida que intentaron borrar escrita en tinta negra. Luego la miré. Aún no dije, quiero que crean que ganaron primero. Asintió. Lo entendió al instante. Que se sientan cómodos. Añadí, que hagan más ruido. Más cuerda, dijo en voz baja. Sonreí. Exacto. Guardó la carpeta en su abrigo. Jugaremos lento, silencioso, pero deliberado. Sin fuegos artificiales, dije, no hasta que estén justo debajo. Verónica se levantó y se acercó a la ventana. Antes de salir se detuvo. No tienen idea de a quién encerraron. No me moví. Esa es la única parte que acertaron. Desapareció en la oscuridad. Cerré la ventana. Me senté al borde de la cama. Mañana sonreiría para el personal. Tomaría mis pastillas. Doblaría la servilleta justo en el desayuno. Dejaría que creyeran que me había rendido. Porque una guerra no comienza cuando desenvainas la espada. Comienza cuando el otro lado cree que no tienes una. Firmé los papeles con mano firme. La recepcionista ni parpadeó. Solo marcó la fecha y preguntó si necesitaba ayuda para empacar. Sonreí. No traigo equipaje. Ella asintió amable, pero desconcertada. Pedí una copia. La doblé. La guardé en el bolsillo delantero de mi suéter. Retiro de bienestar, decía el formulario. Temporal, voluntario, sin alarmas, sin protestas de Alejandra, porque no se lo había dicho. Ese era el plan. Camila esperaba en un carro prestado en la parte trasera, con el motor encendido y los lentes de sol bajos en la nariz. Sin portapapeles, sin maletín. Solo la calma de alguien que sabía cómo terminaba esto. No me despedí del personal. No me detuve en el acuario ni en el tablón de anuncios descolorido. Salí como si siempre hubiera pertenecido al exterior. El aire me golpeó con fuerza. El aire libre siempre lo hace. Subí al carro sin ayuda. Camila me miró de reojo. Se darán cuenta en 1 hora más o menos. Para entonces ya seré un rumor, respondí. Condujimos. Sin música, sin preguntas. Solo la carretera plana y honesta extendiéndose frente a nosotras. Me llevó primero a una casita pequeña, la de su hermana vacía esta temporada.
sábanas limpias, una cocina funcional, una cerradura en la puerta que solo yo tenía. No deshice maletas. No había nada que deshacer. Lo único que traje fue el cuaderno. Lo llevé en mi regazo todo el camino como si fuera una reliquia. Lo puse en la mesa de la cocina. Lo abrí, alicé las arrugas. Adentro nombres, recibos, firmas que ellos habían olvidado temer. Primero llamé al banco. Pedí confirmar un detalle. El saldo de la cuenta estaba intacto, completo. Luego un mensaje de voz a la secretaria de la iglesia. Soy Mariana. Estoy bien. Más que bien. Por favor, actualicen la lista de oraciones. Después un mensaje a Marta. Pronto tomamos un café. En mi casa. Y finalmente un correo. Una línea sin saludo. Parashitosin renovaciones@hogaresharmonia.com. Asunto. Revocación de acceso. Cuerpo. Efectivo de inmediato. Propietaria Mariana J. Rosales. Enviar. Cerré la laptop. Dejé que el silencio regresara. Para el mediodía, Camila había arreglado 3 citas. Contador, administrador de fideicomisos, planificador de bienes. Ahora vendrían a mí. Ya no tenía que perseguir la claridad. Esa noche me senté en el porche con una taza de café de verdad fuerte, oscuro, sin azúcar. Escuché a los pájaros que no había oído en meses. Vi el sol rozar las copas de los árboles como pidiéndome disculpas. Pensé en cuánta gente nunca logra salir en silencio. Cuántos ruegan por recuperar su voz solo para ser ignorados con una palmadita en la mano y una puerta cerrada. Pero yo no había rogado. Yo había planeado. Y ahora no estaba perdida. Estaba en movimiento. Pagué en efectivo, sin preguntas. Habitación 204. Último piso. Esquina. Cortinas lo bastante delgadas para ver sombras, pero lo bastante gruesas para guardar secretos. Desde la ventana, observé mi propia casa. Primero llegaron los contratistas, voces fuertes, huellas de botas en el césped que Arturo cortaba cada sábado. Arrancaron los arbustos, trajeron muebles modernos para el patio, extendieron una alfombra tan blanca que dolía verla. Luego llegaron las cajas, grandes, pequeñas, marcadas con nombres de diseñadores que nunca compré. 2 camiones de entrega antes del mediodía. Javier supervisaba con una cerveza en la mano. Alejandra lo seguía señalando, corrigiendo, sonriendo. No tenían prisa, estaban anidando. El viernes llegó una camioneta de catering. Y luego empezó la música. Jazz, nada menos. Javier odiaba el jazz. Arturo lo amaba. Colgaron luces desde el porche hasta los árboles. Pusieron faroles de papel como si fuera la boda de alguien. Me quedé en la ventana inmóvil, viendo cada bombilla encenderse. Camila estacionó a 2 calles. Caminó por el sendero lateral, como si perteneciera ahí. Se mezcló con la multitud, el celular inclinado a la altura de la cadera. 10 minutos, 6 clips de video. Pasó por mi habitación de motel después del atardecer. Me lanzó un USB mientras pasaba. Siguió caminando. Adentro todo. Javier fanfarroneando junto a la parrilla. No tenía idea. Le dijimos que era un fin de semana en un spa y ella misma firmó el poder. ¿Pueden creerlo, risas? La voz de Alejandra. Tal vez convirtamos su cuarto en una cava de vinos. Más risas. Otra voz preguntó. Entonces, ¿ya es oficialmente de ustedes, Javier? Por favor. Mamá ni siquiera sabe qué día es. Apenas puede usar un teléfono. La casa es prácticamente nuestra. Brindaron. No lloré. Vi cada segundo. Luego rebobiné. Pausé. Repetí. La arrogancia, la comodidad. Realmente creían que habían ganado. Cerré la laptop. Me serví un vaso de agua del lavabo del motel. Bebí despacio. No necesitaba un brindis. Tenía el título, el fideicomiso, la escritura. Y ahora tenía imágenes. Evidencia, no emoción. No quería disculpas. Quería pruebas. Escribí la carta de un tirón. Sin correcciones. Sin pensarlo 2 veces. Directa. Legal. Limpia. Notificación de desalojo.
Efectiva de inmediato. Emitida por Mariana Joyce Rosales, única propietaria de Avenida del Sol 18 Colonia Armonía. Los ocupantes ilegales tienen 10 días hábiles para desalojar la propiedad. La firmé. Presioné fuerte. La pluma dejó una pequeña marca en la mesa. Camila imprimió 3 copias. Las notarizó. Llamó al mensajero. Que se la entreguen directamente a él, dije. No a la esposa, no a la empleada. ¿A él? El mensajero asintió. Usaba guantes. Dijo que iría de inmediato. No lo seguí. Ya estaba donde necesitaba estar, al otro lado de la calle. Habitación 204. Cortina apenas abierta. Observé. Eran las 11:38 de la mañana. Javier estaba en una videollamada, paseándose con un saco y pantalones de pijama visible a través de la ventana principal. Alejandra rondaba cerca con su celular, desplazando la pantalla. El mensajero llegó puntual. Profesional. Cortés. Sobre en mano. Tocó 2 veces. Javier giró la cabeza, frunció el ceño, silenció su llamada y abrió la puerta. En el momento en que tomó el sobre, me incliné hacia adelante. Lo abrió como si fuera otro recibo de entrega. Luego se detuvo. Su boca tembló. Volvió a leer la página. Entonces su voz rompió el silencio. ¡Qué notificación de desalojo, de quien el micrófono seguía encendido! Sus colegas escucharon cada palabra. Cerró la laptop de un golpe. Alejandra corrió, le arrancó el papel de la mano. Sus ojos escanearon rápido. Su boca se quedó abierta como si hubiera olvidado cómo respirar. Se volvió hacia él. No puede hacer esto. Él la miró. Dice que ya lo hizo. Se quedaron paralizados. Alejandra intentó llamar a alguien, probablemente a su abogado, tal vez al mío. No hubo respuesta. Vi cómo dejó caer el celular, tomó la carta otra vez y la lanzó al otro lado de la habitación. Aterrizó cerca de la chimenea y se deslizó hasta detenerse como una granada sin seguro. Tomé un sorbo de mi café, sin azúcar, sin crema, solo calor y peso. No notaron la cámara en la esquina capturando toda la escena. Camila la había instalado la semana pasada durante su visita de mediación, conectada discretamente a la luz del porche. El video ya se estaba subiendo a un servidor seguro. Adentro, Javier fue hacia la cocina murmurando maldiciones. Alejandra lo siguió intentando darle un giro más ligero. Seguro es un malentendido. Está confundida. Esto no puede ser ejecutable. Pero su voz era más débil de lo que solía ser. Porque en el fondo lo sabían. No había solo enviado una carta. Había regresado. No por la puerta principal, por la ley. Por cada firma que no pensaron que recordaría cómo escribir. Me levanté. Caminé al espejo. Alicé mi suéter. Quité el vapor de mis lentes. Habían intentado borrarme, pero ahora cada palabra que escribía era la tinta reapareciendo. Y la siguiente sería más fuerte. Prepararon la mesa para 12. Lo vi desde el otro lado de la calle, manteles blancos, cubiertos, pulidos, copas de cristal que alguna vez fueron mías. Alejandra llevaba un vestido rojo intenso, demasiado audaz para ser cómodo, demasiado ensayado para el duelo. Javier paseaba por el pasillo mirando su reloj. Cada pocos minutos espiaba por las persianas. Yo estaba en el carro rentado que Camila pidió prestado a su primo. Motor apagado, ventana entreabierta. El vapor de mi café se mezclaba con el aire como un cuerno de niebla silencioso. Los invitados llegaron uno por uno. La tía Clara de Guadalajara, el tío Raúl con su nueva novia, el jefe de Javier, sí, incluso él. Un grupo cuidadosamente seleccionado de personas que no me habían llamado ni una vez desde que desaparecí. Chocaron copas. Brindaron por nuevos comienzos. Alejandra flotaba alrededor de la mesa como una anfitriona audicionando para Santa. Y entonces la tía Clara se recostó con el tenedor detenido sobre la ensalada. ¿Dónde está Mariana?, preguntó. La mesa se silenció, solo por un segundo. Alejandra rió.
Demasiado fuerte, demasiado rápido. Está mejor donde está, dijo como si fuera un chiste, como si yo fuera un pobre animal que habían sacrificado con suavidad detrás del establo. Los tenedores volvieron a moverse. Las servilletas limpiaron las comisuras de las bocas. Clara nos sonrió. Javier le rellenó el vino. Sirvieron pollo. Con romero si mi olfato no me fallaba. Arturo odiaba el romero. Secaba la carne. Esperé. Llegó el postre, un pastel comprado, que fingía ser casero. Entonces sonó el golpe. 3 toques. Firmes. Sin dudar. Alejandra se estremeció. Javier se levantó. Caminó hacia la puerta, aún masticando. El mensajero llevaba un saco camisa, planchada, una placa bien puesta en el cinturón. Señor Javier Rosales, dijo lo bastante alto para que todos oyeran. Sí ha sido notificado. Le entregó un sobre grande. Otro para Alejandra. Un tercero colocado en la mesa junto al pastel intacto. Notificación legal de embargo de activos, dijo. Por orden del Tribunal Superior. Propiedades y cuentas financieras ahora congeladas hasta revisión. Silencio. Javier parpadeó. Alejandra no. El tenedor de alguien chocó contra el plato. El mensajero asintió. Salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que sintió final. Javier abrió la primera página. Su boca se movió, pero no salió sonido. Alejandra alcanzó el sobre. Leyó por encima de su hombro. Su lápiz labial se corrió en la comisura de su boca. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa? Alejandra levantó la vista. Ojos desorbitados. Nada. Solo papeles. Es un error. Javier dejó caer la carta como si quemara. Dice que la casa está en disputa, murmuró. Que no es nuestra para modificar, rentar o vender. Miró a los invitados. Al vino, a las luces arriba, y luego la miró a ella. Me dijiste que estaba fuera. Me dijiste que todo estaba cubierto. Alejandra se quedó quieta. Sus manos temblaban. Al otro lado de la calle, apagué la luz interior del carro. No necesitaba ver el resto. Ya había vivido el primer acto de esta obra. Ahora les tocaba a ellos actuar. Con el guión equivocado. Subí al porche antes que ellos. El cuaderno bajo el brazo, la escritura en la mano. Me senté en la misma silla de madera que Arturo construyó el año que se jubiló. La pintura estaba descascarada. Las patas se inclinaban a la izquierda, pero aún me sostenía firme. El vecindario no había cambiado mucho. El mismo perro a 3 casas ladrando a las bicis que pasaban. El mismo viento tirando de los viejos carillones que Javier alguna vez llamó corrientes. Esperé. Los pasos golpearon la grava con fuerza. Alejandra salió por la puerta principal como si persiguiera un incendio. Se detuvo cuando me vio. Mariana dijo, «No, mamá. No, madre. Solo mi nombre», como si tuviera que sacarlo del fondo de su garganta. Detrás de ella, Javier apareció con el rostro rojo, sosteniendo su celular. No me levanté. «Necesitas irte», espetó ella. «Podemos hablar de esto adentro». No me moví. Abrí el cuaderno. Despacio, página por página. Los vecinos están mirando Siseo. Y lo estaban. 2 estaban junto a sus buzones. Uno al otro lado de la calle susurraba con su esposa. Otro se asomó por la ventana del segundo piso. Un chico en patineta frenó, miró y dio otra vuelta. «¿Es su mamá?», murmuró alguien. Levanté la escritura, la original, firmada por Arturo, registrada a mi nombre, fechada 10 años antes de que Alejandra cruzara esa puerta. Javier dio un paso adelante. «No puedes simplemente sentarte aquí». Y puedo, dije. Saqué del folder el fallo final del tribunal. Camila lo había impreso en papel grueso, limpio, con relieve, sello dorado al final. Se lo entregué a Alejandra. Su mano tembló al tomarlo. Escaneó el primer párrafo con la boca apretada. Javier se inclinó. Leyó por encima de su hombro. Los dejé asimilarlo. Todos los activos reinstaurados. Todas las transferencias previas anuladas. Poder revocado.
Propiedad devuelta a Mariana Joyce Rosales. Orden de desalojo efectiva de inmediato. Me levanté. Tomé un respiro. La miré a los ojos. «¡Me encerraron!», dije con voz calma. «Ahora he abierto todo». Ella parpadeó. Javier se volvió hacia la multitud que se formaba en la acera. «Es un malentendido», gritó. «Solo un asunto familiar privado». Nadie respondió. Bajé del porche. Cerré el cuaderno. No me siguieron. La puerta principal quedó abierta detrás de ellos, amplia, expuesta, silenciosa. Por primera vez en meses, no me sentí como un fantasma fuera de mi propia vida. La casa lucía diferente bajo la luz de la tarde. Y no estaba pidiendo entrar. El camión llegó a las 7:42 de la mañana. Grande, blanco, sin marcas. No lo pedí yo. Lo hizo Camila. Pagado por adelantado. Papeles en regla. Javier estaba en el porche en calcetines, con los brazos cruzados, la cara quemada por la vergüenza. Alejandra paseaba por el patio delantero con el celular pegado a la oreja, susurrando frenéticamente. El conductor la ignoró, le entregó el manifiesto y entró directo a la casa con su equipo. Ella lo siguió gritando sobre objetos valiosos, frágiles, privacidad. Nadie respondió. Cada mudador llevaba una cámara corporal. Cada caja se selló frente a ella. Los vecinos volvieron a asomarse. Esta vez no lo ocultaron. Desalojada por mamá, ya se había regado por el pueblo. Alguien subió el video de la cena. Otro subió el enfrentamiento en el porche. La cara de Alejandra ahora era un meme. El grito de Javier, de quien estaba recortado y repetido hasta el cansancio. A las 10:03 de la mañana, Diego llamó a la puerta de mi motel. No dijo mucho. Solo estaba ahí, con una mochila colgada de un hombro, la cara pálida. No lo sabía, dijo. Asentí. Lo dejé pasar. Serví 2 vasos de agua, sin hielo. Se sentó al borde de la cama como si quemara. Me dijeron que estabas viajando, que necesitabas descansar, que tú pediste irte. Parpadeó fuerte. Les creí. Lo sé, dije. Sacó un papel doblado, un proyecto escolar, árbol genealógico. Mi nombre estaba tachado a lápiz, luego añadido otra vez a pluma. Me metí en problemas por volver a escribirte, susurró. Extendí la mano, puse la mía sobre la suya. Entonces hiciste algo bien. Para el mediodía, el camión estaba lleno, el driveway despejado. Javier intentó un último movimiento, gritar sobre derechos y apelaciones y perdón familiar. Pero Camila ya estaba ahí, tranquila. Documentos legales en mano, señaló la acera. Él la siguió. Alejandra salió última. Lentes de sol demasiado grandes. Una bufanda alrededor de la cabeza, como si fuera alguien importante. Un pequeño grupo se había reunido al otro lado de la calle, celulares, en alto risas quedas. Ella saludó una vez. Nadie le devolvió el gesto. La puerta se cerró tras ella. Se fueron sin mirarme. Diego estaba a mi lado en la acera. ¿Vas a volver a entrar?, preguntó. No respondí. No tenía que hacerlo, porque las llaves estaban en mi bolsillo. Deslicé el sobre por la mesa. Diego lo miró como si fuera a explotar. «Es para ti», dije. Dudó, luego lo abrió. 3 cosas adentro: una carta certificada del banco, una declaración firmada a mano y una lista escrita a mano. Leyó la primera página despacio. Un fondo para la universidad, cerrado, protegido. Crecido con los dividendos que Arturo sembró hace años. Siempre fue para Diego. Lo había escondido después de que Javier intentó optimizar el portafolio demasiadas veces. Sus labios se separaron. ¿Esto sigue activo? Sí. ¿No lo cancelaste? No. Parpadeó rápido. Ni siquiera después de lo que hicieron. No son tú. La segunda página, una carta de intención. En palabras claras, detallé los términos del fideicomiso. Diego sería el único beneficiario al cumplir 21 años. Si elegía cortar contacto con sus padres por seguridad legal, yo lo ayudaría. No habló. Solo miró. Luego desdobló la tercera hoja. Una lista.
cada activo que sus padres tocaron, cada transacción disfrazada de regalo, cada línea de crédito abierta a mi nombre, el intento de refinanciación, la venta silenciosa de las joyas de mi difunta hermana, el retiro no autorizado de la cuenta conjunta. Lo había registrado todo. Fechas, cantidades, testigos. Se cubrió la boca. No lo sabía, susurró. Pensé que la remodelación era del seguro. No lo fue. Dobló la lista con cuidado, como si doliera tocarla. Las lágrimas se acumularon en la esquina de sus ojos. No las limpió. ¿Alguna vez me perdonarán?, preguntó. Su voz se quebró a la mitad. Tomé mi café. Di un sorbo. Dejé que el silencio se asentara. No depende de mí, dije, pero dejé la puerta abierta para uno de ustedes. Levantó la vista. Lo dije en serio. Esta casa no necesitaba salvarse. Yo sí. Pero siempre hay espacio para alguien que regresa con la cabeza baja y el corazón limpio. Me levanté. Tomé el sobre. Se lo devolví con suavidad. Guárdalo bien, dije. Lo sostuvo contra su pecho como si pudiera deshacerse en el viento. Y luego abrí la puerta trasera. La luz del sol se derramó sobre los azulejos y di un paso adelante. Estacioné al otro lado de la calle. No salí de inmediato. Solo observé. El complejo de departamentos era nuevo, cerrado, genérico, beige sobre beige. Una maceta con flores falsas cerca de la oficina de arrendamiento, marchitas en plástico. Crucé la calle sin mirar los carros. Fui directa al grupo de buzones. Unidad 3B. Deslicé el sobre dentro, sin nombre en el frente, sin dirección de remitente, solo peso. Adentro 3 cosas. Primero, una copia del formulario de ingreso al hospital de hace 6 meses. Motivo de admisión, colocación involuntaria por deterioro cognitivo. Firmado por Alejandra. Aprobado por Javier. Diagnóstico pendiente. Me habían descartado en tinta azul. Segundo, una foto, desvaída con bordes doblados. Alejandra con un gorro de papel. Su primer cumpleaños. Arturo sosteniéndola mientras yo cortaba el pastel. Tenía glaseado en la nariz. Mi mano buscaba una servilleta. Le di la vuelta. El reverso aún decía, primero el cumple Alejandra, le encantó el plátano. Tercero, una nota adhesiva. Una línea, algunas cargas recuerdan. Sin firma, sin amenaza. Me di la vuelta y caminé hacia el carro. No miré atrás, no esperé, no necesitaba hacerlo. Ese sobre no necesitaba explicación. Solo necesitaba existir, que lo abra cuando nadie la vea. Que sostenga el peso de lo que descartó, que lea su propia letra en un formulario destinado a borrar la mía, que vea su propia cara antes de que aprendiera a torcerla. Conduje a casa en silencio, sin radio, sin llamadas, solo el sonido de las llantas contra el pavimento y un reloj que tic-tac como si hubiera esperado a que reclamara las horas que me robaron. Cuando llegué al driveway, la luz del porche se encendió automáticamente. El sensor de movimiento aún funcionaba. Abrí la puerta principal. Entré. La cerré detrás de mí. La casa no se sentía vacía, solo silenciosa, solo mía. Y en la mesa del pasillo un segundo sobre esperaba. Este no estaba en blanco. Llamé al cerrajero a las 7 de la mañana. Llegó a las 8. No hizo preguntas. Solo asintió ante las viejas cerraduras y se puso a trabajar. Clic, giro, desatornillar, reemplazar, latón nuevo, peso nuevo, sonido nuevo. El cerrojo encajó con una finalidad satisfactoria, no ruidosa, no agresiva, solo segura. Me entregó las llaves. No dudé al tirar las viejas a la basura. Recuperé la recámara principal después. Deshice la cama. Lavé todo 2 veces. Tiré sus almohadas. Abrí las ventanas. Dejé que el pasado saliera como aire viciado. El closet aún olía a mí, debajo del perfume que Alejandra roció por todas partes. Encontré mis pantuflas empujadas al fondo, todavía cálidas de alguna manera, como si me hubieran esperado. Me paré en el centro de la habitación y respiré. Sin fantasmas aquí, solo recuerdos. Más tarde esa mañana,
Abrí mi laptop. Tecleé en silencio, sin anuncios, sin necesidad de ser vista. Le escribí a una organización local que había seguido por años Renacer en Primavera, un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso a adultos mayores. Pedí financiar una beca completa para una mujer mayor de 60 años, sin nombre, sin foto, solo una transferencia silenciosa. Les di instrucciones priorizar a alguien que hubiera perdido su hogar, alguien que aún tuviera lucha en ella, pero sin un lugar donde plantarla. Cerré la laptop, no revisé mi celular, no abrí el correo. Salí al deck, me senté en la vieja silla de madera, sostuve una taza de café negro. La neblina llegó suave como un viejo amigo que regresa, sin prisas, sin voz, solo presencia. Nadie necesitaba nada de mí ese día. No había formularios que firmar, no había favores que conceder, no había disculpas que aceptar. No sonreí, no lloré, no planeé mi próximo movimiento. Solo me senté, quieta, completa. Y cuando el viento cambió, trayendo sal y silencio juntos, lo dejé entrar, todo. Acerqué la silla a la ventana, no para vigilar a nadie, no para esperar, solo para sentarme. Una silla, una taza, un respiro. El café estaba caliente, amargo, honesto, sin azúcar, sin crema, sin fingir. La casa ya no crujía, se asentó, como si supiera que era mía otra vez. A mi lado el folder descansaba, cerrado, pesado, final. Mi Nuevo Testamento, firmado, sellado, notarizado. La casa queda en fideicomiso. Los fondos se dividen entre 3 organizaciones sin fines de lucro. Diego recibe la última parte, la única ganada no esperada. Alejandra no ha llamado. No desde que cambiaron las cerraduras. No desde el enfrentamiento en el porche. No desde que su nombre dejó de ser útil. No peleó el fallo del tribunal. No cuestionó los documentos. Tal vez lo sabía. Tal vez siempre lo supo. El silencio de su parte era fuerte, pero no desconocido. Siempre guardó su calidez, para extraños su orgullo, para las visitas su veneno para la familia. Diego aún viene. No dice mucho. A veces trae mandado. A veces nos sentamos y no hablamos nada. El silencio entre nosotros no duele. Es limpio, como una mesa limpiada después de una tormenta. Una vez preguntó si ella lloró. Le dije que no lo sabía. No pregunté. Algunas cargas se dejan donde cayeron. Tomé un sorbo. El amargor se asentó bajo mi lengua como verdad. Afuera la neblina se levantó lo justo para mostrar el jardín. Las rosas habían florecido otra vez. Por primera vez en 2 años. Nadie las cuidó, solo regresaron. Como yo, silenciosamente, sin permiso, sin bienvenida, pero completamente mía. Me recosté, dejé que la taza calentara ambas manos, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como algo que necesitaba ser manejado. Seguía aquí, y no cargaba nada que no me perteneciera.